buenos días. Oscar Sosa, chair del Comité de Sostenibilidad, y mi persona, Dianela Sacrison, del Comité de Transporte y Logística, y nuestros vice chairs, Luisa Castro y Jorge Barnett, le damos la más cordial bienvenida a todos al comité conjunto que estamos realizando en la mañana de hoy, desarrollando el tema la importancia de las cadenas de valor y el desarrollo de proveedores en el contexto del COVID. En la próxima hora, de la mano de dos expertos en la generación de valor para la cadena de suministro global, el señor Jason Ospina desde una perspectiva de sostenibilidad y Demóstenes Pérez desde una perspectiva estratégica, abordarán el tema de aportar a la membresía de AmCham piezas claves y buenas prácticas para la generación de valor en las empresas y a replantear su cadena de suministro hacia una actitud de evolución, proactividad y sostenibilidad dentro del contexto actual que nos encontramos dentro del COVID. Sin más, damos la oportunidad a nuestro chair de sostenibilidad, Oscar Sosa, para que nos introduzca a nuestro primer speaker. Bueno, pues Dianela, muchísimas gracias. Nuevamente, buenos días para todas y todos. Un gusto en tenerlos reunidos aquí en este comité conjunto de transporte, logística y sostenibilidad. Como lo ha dicho Dianela, creemos que este es un espacio muy valioso que agrega valor, ya que esta coyuntura, pues sin lugar a dudas, ha reafirmado que las cadenas de suministro juegan un papel fundamental para asegurar la continuidad de cualquier operación y su rentabilidad. De allí que gestionarlas bajo un enfoque sostenible se constituye en un aspecto muy relevante para la reducción de riesgos a nivel financiero, a nivel reputacional, a nivel operacional, etc. De allí que nos complace con Dianela y con todo el equipo de los comités de sostenibilidad, transporte y logística contar con dos panelistas de muy alto nivel, como ya los presentó Dianela, Jason Ospina y Demóstenes Pérez. En este momento voy a darle la palabra a Jason Ospina. Jason es socio fundador de Planeta ODS, firma orientada al acompañamiento y formación en temas de sostenibilidad del sector privado y de organizaciones de cooperación internacional, específicamente en el desarrollo de cadenas de valor, generación de valor compartido y gestión basada en los objetivos de desarrollo sostenible. Adicionalmente, Jason es consultor del Hub regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en América Latina y el Caribe en temas asociados a desarrollos de negocios urbanos y rurales para la reducción de la pobreza. Bienvenido nuevamente, Jason. Gracias por acompañarnos. Recordarles a todos los que nos acompañan mantener sus micrófonos en mute, sus cámaras apagadas y los invitamos a registrar las consultas que tengan en el chat que tenemos habilitado para ello. Así que Jason, adelante. Gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir algunas ideas el día de hoy con ustedes. Y el tema que nos reúne tiene que ver con la sostenibilidad, tiene que ver con cómo superar retos del contexto actual. Si me permiten, voy a compartirles mi pantalla para que ustedes vean una presentación que he preparado y que tiene que ver con estos temas. Permítanme un momento. ¿Me pueden indicar, por favor, si la ven? Te vemos. Excelente. Muy bien. Nosotros en Planeta ODS trabajamos el tema de las cadenas de valor y la sostenibilidad desde el enfoque de los proveedores, desde el enfoque de las empresas de distribución, y en los meses recientes, como ustedes lo saben, se han venido presentando una serie de desafíos derivados, por ejemplo, a partir de COVID-19, lo cual ha puesto en tensión diferentes eslabones y diferentes negocios. La presentación que preparamos para ustedes el día de hoy es una presentación que ve la cadena de valor desde diferentes esferas, no solo la empresarial, también los temas sociales y los temas ambientales son absolutamente relevantes para nosotros y quiero compartir con ustedes estas ideas más o menos en un tiempo de 20 minutos. He pensado que es valioso plantearles a ustedes ideas prácticas, no teorizar, darles unas sugerencias, unas recomendaciones que en sus empresas ustedes pueden adoptar
y lo he planteado como 10 prácticas para proteger y dinamizar la cadena de valor con énfasis en proveedores y con énfasis en distribuidores. Esas prácticas las iré ilustrando y antes que nada quiero hacer un contexto absolutamente breve porque reconozco que ustedes como personas que representan grandes compañías seguramente están muy familiarizados con los temas empresariales, los temas económicos y cómo COVID-19 ha generado una serie de barreras al desarrollo sostenible en diferentes dimensiones. Para contextualizar el concepto que voy a trabajar más adelante, he escogido únicamente 3 diagramas, 3 gráficas. Este primero, quizás algunos de ustedes lo conozcan, es un estudio de hace menos de un mes realizado por la CEPAL. La CEPAL ha hecho unas investigaciones, unas proyecciones, unos análisis en relación con la afectación que tienen las cadenas de valor, las empresas que las integran y cómo COVID probablemente va a causar el cierre de miles, si no millones de empresas, no solo en la región, sino a nivel mundial. Como ustedes están viendo en las cifras, los principales afectados por COVID-19 en términos de empresas por tamaño son las microempresas. Y no se puede desconocer que en empresas como las que ustedes representan, dentro de la cadena de valor, ya sea en la proveeduría, ya sea en la distribución, como mínimo, un buen número de sus aliados son microempresas. Entonces acá tenemos un llamado de atención muy fuerte en donde debemos procurar que los negocios de ellos puedan seguir funcionando porque naturalmente el buen funcionamiento de las microempresas que integran sus cadenas los benefician a ustedes y en general a la sociedad. Asimismo, la CEPAL amplía este estudio y lo lleva al nivel sectorial. El estudio de julio del 2020 analiza cómo por sectores la mortalidad de empresas va a ser diferenciada y claramente, como lo estamos viendo en países de la región de América Latina y el Caribe, el sector de comercio, el sector de actividades como el turismo, el sector de actividades, incluso las manufactureras, están duramente golpeados y un número bastante importante de empresas nunca van a poder recuperarse y seguramente van a cerrar. La tarea desde las empresas líderes de las cadenas de valor, como son las empresas que integran AmCham Panamá, incluye apoyar a las micro, a las pequeñas y a las medianas para reducir estas probabilidades, estas potencialidades de mortalidad y mantener los negocios en marcha con otras dimensiones que ya les iré comentando. En términos de contexto, no quise solo traer el tema empresarial a la charla, sino también algo breve en relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros en la empresa, en Planeta ODS, hacemos un trabajo con miras a avanzar en el logro de estos objetivos a través de las actividades de nuestros aliados. Tristemente, producto de COVID-19, varios de los objetivos de desarrollo sostenible que marcan la ruta de la sostenibilidad a nivel planetario van a tener retrocesos. Algunos de ellos, como ustedes lo ven en la gráfica, la reducción de desigualdades no va a poder lograr sus metas que estaban presupuestadas para este año y con reducción de desigualdades lo que queremos decir es van a haber cada vez más personas más ricas y personas más pobres, empresas más ricas y empresas más pobres. La brecha se está ampliando a una velocidad bastante preocupante y esto afecta obviamente el bienestar de las personas y de la sociedad en general. El ODS 8 relacionado con trabajo y crecimiento económico, seguro ustedes en Panamá también lo están viviendo, digamos, sufriendo, y es que se han perdido empleos, se han cerrado empresas y el crecimiento económico se está ralentizando. Incluso ayer ya varias de las grandes economías del mundo anunciaron que van a entrar en un periodo totalmente difícil de crecimiento como nunca antes se había visto. Y en términos humanos, el fin de la pobreza claramente también se aleja otra vez más de nuestras perspectivas. Se habla ya de 2 décadas perdidas producto del COVID. Todo lo que se había ganado en reducir pobreza en países de Latinoamérica y el Caribe se va a perder probablemente en términos de 2 décadas. Ojalá no sea tanto, pero la situación es bastante grave. Sin embargo,
como ustedes ven en la parte inferior derecha de la gráfica, hay algunos objetivos de desarrollo sostenible que pueden tener una situación positiva y tienen que ver con los objetivos principalmente ambientales. La reducción de las emisiones dada la disminución de la producción en ciertos sectores industriales está favoreciendo la recuperación de algunos indicadores ecosistémicos y, por ejemplo, los que tienen que ver con producción responsable, con consumo responsable, también se están viendo probablemente en una mejor situación, dado que las personas estamos tomando mejor o mayor conciencia de los beneficios planetarios de un consumo mucho más inteligente. Ahora, con base en este contexto que, como mencioné, era corto porque sé que ustedes son personas que están constantemente informándose, entremos en un tema de desarrollo de cadenas de valor. En el tema de desarrollo de cadenas de valor, yo les voy a proponer esquemáticamente una figura que les muestra desde nuestro punto de vista de Planeta ODS unas esferas de acción de las empresas privadas, unas esferas donde ustedes inciden y donde ustedes pueden cada vez incidir más. La primera esfera de acción es una esfera de acción la más cercana y son sus empleados y sus accionistas. Es el mundo más cercano de la empresa, donde ustedes tienen preocupaciones, tienen intereses. La segunda esfera ya nos plantea una división en términos de cadena de valor, que tiene que ver con la proveeduría y la comercialización. En términos de proveeduría y comercialización, se estructura nuestra cadena y la cadena entonces ya pone en el escenario a nuestros proveedores y a nuestros distribuidores, donde ustedes, desde las empresas líderes que ustedes representan, tienen incidencia, no solo económica, también social e incluso ambiental. Ya lo iremos conversando. La tercera esfera de acción son las comunidades panameñas, algunas de las cuales son sus proveedoras, algunas de las cuales prestan servicios de distribución y donde ustedes tienen incidencia, obviamente. Y un último nivel de análisis, esquemáticamente, los ecosistemas, los cuales le dan a ustedes el marco de acción hasta donde ustedes pueden crecer y donde seguramente ustedes ya generan acciones benéficas para cuidar el negocio y obviamente el entorno. En respuesta a COVID se puede ver a nivel mundial que se han dado desde las empresas líderes acciones en favor de sus empleados. En primer lugar, por ejemplo, facilitando equipos de bioseguridad para los empleados. También se han dado acciones con las comunidades. Por ejemplo, facilitando equipos, facilitando alimentos, facilitando kits de bioseguridad para el cuidado de las comunidades, generalmente las más desfavorecidas, que a través de programas de responsabilidad social corporativa reciben estas ayudas casi que de tipo humanitario de parte del sector privado. Y en una escala mucho menor, los proveedores y los distribuidores han venido recibiendo apoyos de parte de las empresas clientes, de las empresas líderes de las cadenas de valor. Sin embargo, hay que decir que en este momento, más o menos a 5 meses de los procesos de cuarentena en países de América Latina y el Caribe, las respuestas están mucho más concentradas en la ayuda humanitaria a las comunidades que en la ayuda de cadena de valor a proveedores y distribuidores. Claro, no podemos generalizar, pero sí hay una tendencia que seguramente va a comenzar a tornarse mucho más empresarial. Seguramente las ayudas humanitarias pueden ser asumidas por los gobiernos locales o nacionales y el sector privado podrá enfocarse ya en la cadena de valor con un enfoque de sostenibilidad. ¿Qué está sucediendo? Lastimosamente, COVID-19 rompió los esquemas de oferta y demanda. Lo que algunas empresas estaban vendiendo terminó su demanda, ya los clientes no estamos comprando lo que antes comprábamos y ustedes lo saben, ahora las necesidades están mucho más en los productos de salud, en los productos de autocuidado, el tema de alimentación, etc. Eso ha hecho que los eslabones de la cadena de valor entren en un ejercicio de desconexión. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes como empresas líderes venían comprándole unos productos, unos servicios a sus proveedores y de manera repentina eso se detiene. Los proveedores quedan un poco en el aire y dicen, ¿qué está pasando acá? ¿Cuál es la señal del mercado
que mi cliente me quiere enviar, hacia dónde quiere moverse mi cliente, no lo sé. Hay incertidumbre. Las empresas y las personas necesitan actualmente mucha más información, no solo información actual, sino también quizás entender ustedes como empresas líderes que están vinculadas a AmCham, hacia dónde se quieren mover, hacia dónde quieren modificar su negocio y esas señales transmitírselas a sus proveedores y a sus distribuidores para que ellos sepan cómo adecuarse a la velocidad que ustedes van. En este momento, realmente sí hay una desconexión en algunas cadenas de valor. Quizás su empresa lo ha logrado mitigar, quizás no lo ha logrado mitigar, pero esto es un riesgo bastante alto. Por tanto, aquí comienzo a plantearles a ustedes las 10 prácticas sugeridas para tener un buen desempeño en cadena de valor. La primera, información. La primera es conocer las necesidades de sus proveedores, de sus distribuidores y de sus empleados. No se puede hacer una buena respuesta a cadena de valor si no se despliegan encuestas sistemáticas y periódicas que diagnostiquen cuáles son las necesidades y cuáles son las propuestas de las empresas que integran su cadena de valor. Ya hay iniciativas en diferentes países de la región, seguramente Panamá también lo está desarrollando a la velocidad que le es posible, e incluso desde las cámaras de comercio se tienen iniciativas de trazabilidad, mapeo, que diagnostique y permita otra vez conectar los vínculos de comunicación que se han perdido, como lo ilustraba en la idea previa. Entonces, la primera recomendación, desplegar iniciativas de diagnóstico con sus proveedores, con sus empleados, con sus distribuidores para entender qué está pasando en detalle y cómo trabajar conjuntamente. Segunda recomendación, renegociar algunos elementos de los contratos. Ustedes están viendo en la parte superior derecha de la diapositiva algunos temas que quizás sean posibles renegociar, otros que realmente no se pueden renegociar porque son absolutamente firmes, estrictos. Pero ¿qué se puede renegociar en un contrato? Ustedes lo saben con claridad. Los tiempos de respuesta. Claramente, COVID-19 ha causado que se tenga que responder mucho más lento en algunos productos, en algunos procesos. Quizás la renegociación de tiempos con sus proveedores, con sus distribuidores, los ayude a ellos a no salir del mercado. Renegociar volúmenes, renegociar precios. Sé que es difícil, pero quizás en algunos casos ustedes puedan renegociar precios en favor, insisto, de mitigar la potencial mortalidad de empresas que ilustramos a través del estudio de la CEPAL. Y en algunos casos también se podría renegociar especificaciones técnicas en favor de los proveedores. Es ayudar a que estas empresas puedan permanecer vivas, superen este valle fuerte que está sucediendo de mortalidad empresarial, salgan a flote, y eso está también en manos de empresas como las que ustedes lideran. Tercera recomendación, el tema tecnológico. La CEPAL, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y PNUD coinciden en que los negocios que logren más rápidamente digitalizarse van a estar en mejor condición que aquellos que no. Pero la digitalización para una microempresa, incluso para una pequeña empresa, puede ser muy costosa en términos tanto económicos como de conocimiento. Por eso, quizás desde algunas de sus empresas ustedes puedan invertir talento humano o financiamiento para acompañarlos a ellos en digitalizar su modelo de negocio, digitalizar también la relación que tienen con ustedes mismos, por ejemplo, en términos de procesos de compra, brindarles formación, brindarles asesoría, quizás un programa de voluntariado con sus ingenieros que puedan ser desplegados en algunas empresas proveedoras, en algunas empresas distribuidoras, sea muy bienvenido. Y se han visto casos en donde las empresas cliente han decidido crear líneas de financiamiento para facilitar acceso a hardware y acceso a software a sus proveedores y distribuidores. Cuarta recomendación. Algunas empresas cliente, quizás sea el caso de su empresa, empresas líderes de las cadenas de valor, han visto una oportunidad y una necesidad latente, y es la fabricación de equipos o de productos COVID-19. Esta fotografía que ustedes ven allí es la fabricación de los respiradores, un producto altísimamente demandado hoy a nivel mundial, que se han visto
en necesidad de comenzar a ser producidos por ejemplo, empresas que antes fabricaban neveras, empresas que antes fabricaban motocicletas, hoy en día con su tecnología, con su línea de producción, con su saber hacer, están fabricando respiradores. ¿Eso qué genera? Que sus proveedores y sus distribuidores tengan que adaptarse a estos nuevos productos, lo que requeriría seguramente un acompañamiento de ustedes como empresas líderes para que la cadena siga funcionando de manera óptima. Quinta recomendación, para una microempresa, el plantear protocolos de bioseguridad, aplicarlos, hacerlos respetar, seguramente es más difícil que para una gran empresa que tiene estructuras mucho más claras, es mucho más fluida, mucho más dinámica. De ahí que estemos planteando una recomendación de acompañarlos en ello y también desde su posición quizás promover que se reúnan varias empresas pequeñas y compren de manera agregada los insumos. Los tiempos actuales requieren que las empresas micro sepan gestionar el riesgo, tengan buen gobierno corporativo. Y ustedes, como empresas AmCham, seguramente tienen muy buenas prácticas que enseñar, que transmitir a estos pequeños proveedores, a estos pequeños distribuidores con un enfoque, por supuesto, de sostenibilidad. La séptima recomendación es démonos cuenta que nuestros proveedores y nuestros distribuidores, a su vez, tienen proveedores de segunda capa, proveedores de tercera capa. Pensemos en plantear en equipo con ellos programas de desarrollo de proveedores, pensemos en llegar mucho más profundo en nuestra cadena de abastecimiento, en nuestra cadena de valor y no nos quedemos con la primera capa porque definitivamente de todas las capas depende el negocio en el que ustedes están trabajando. Octava recomendación, ya para ir finalizando, se han comenzado a ver casos en donde las empresas líderes están promoviendo el acercamiento geográfico de sus proveedores, por ejemplo, en parques empresariales, porque saben que al tener cerca un proveedor de otro se pueden incluso generar procesos de economía circular, donde el desecho de una empresa es la materia prima de otra. Esta estrategia está buscando reducir costos fijos y aplicar mucho más, de una manera mucho más fuerte, principios de sostenibilidad ambiental en las cadenas de valor, en las cadenas de abastecimiento y distribución. La novena recomendación para que ustedes lo tengan en consideración en sus empresas líderes es apoyar los emprendimientos de los familiares, de sus proveedores o de sus distribuidores. Detrás de sus proveedores hay familias panameñas que seguramente en algunos casos la están pasando muy mal. Quizás ustedes puedan proponer que esas familias se conviertan en nuevos proveedores de sus proveedores o nuevos proveedores directos de ustedes, apoyando con programas de emprendimiento en una dimensión absolutamente social de la sostenibilidad. La última recomendación, la recomendación 10, plantearles a ustedes una realidad dolorosa para algunos negocios. Las cadenas de valor globales están hoy en día rotas. Si usted tenía un proveedor en China, probablemente hoy en día ya no está activo o los costos son absolutamente altos e inalcanzables, por tanto no competitivos. Lo que está invitando a empresas como las que ustedes representan a desarrollar proveedores panameños, reemplazar al proveedor chino por un proveedor panameño en la medida de lo posible. Sé que no siempre va a ser fácil, pero considerar la implementación de programas de desarrollo de proveedores hoy en día es quizás mucho más vigente que hace unos meses. Estamos cambiando muy rápido. Finalmente, entonces, decir, este diagrama con el que comencé cierra la idea y nos dice una empresa que considere varias o quizás la totalidad, algunas de las recomendaciones, de las sugerencias que les hemos traído desde Planeta ODS, probablemente con el paso de los meses va a poder mostrar impactos, estas estrellas, en muchas más dimensiones que el gráfico inicial. Va a poder estar en más esferas de acción y va a poder tener un desempeño sostenible en la cadena de valor, con las comunidades, con los ecosistemas, que le dé respuesta y proteja el negocio, proteja las comunidades y proteja el medio ambiente. Muchísimas gracias y con mucho gusto conversamos algunas preguntas, algunas ideas en la parte final de la charla. Gracias. Muchísimas gracias, Jason. Excelente presentación. Continuando con la agenda, ahora nos corresponde presentarles a nuestro próximo speaker. Tengo el placer de presentarles al señor Demóstenes Pérez. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria logística. Se destaca como especialista en diseño e implementación de exitosas estrategias logísticas y centros regionales de distribución, así como servicios de valor agregado,
especialmente para empresas globales en Centroamérica y en el Caribe. Se ha caracterizado por su activa participación en gremios locales e internacionales. Ha sido presidente del COEL, Consejo Empresarial Logístico de Panamá, preside el Panama Roundtable del Council of Supply Chain Management Professionals, es miembro activo del Warehousing Educational Research Council y la Cámara Internacional de Comercio, ICC, entre otras asociaciones. Nuestro speaker nos manifiesta un especial interés en los temas educativos orientados al desarrollo del conocimiento y la eficiencia en la industria para incrementar los aportes del conglomerado logístico a la economía nacional. Con ustedes, el señor Demóstenes Pérez. Señor Demóstenes, por favor, habilitar su micrófono. Gracias. Gracias, Daniela, gracias, Hamchan, y al equipo por invitarme a participar en esta tremenda participación. El día de hoy, pues, dando continuidad al tema que nos presenta Jason, yo voy a hablarles de lo que nosotros conocemos como el poder que tiene la visibilidad en la cadena de suministros, y sobre todo en una época como la que estamos viviendo. La realidad es que hoy estamos viendo un panorama un poco oscuro al frente, en algunos más claro que en otros. Sin embargo, las grandes empresas y la razón por la cual estamos presentando esto el día de hoy es porque existen herramientas para poder mitigar un poco este temporal que vemos enfrente. Sin embargo, hay muchas empresas pequeñas, incluso grandes empresas que tienen este panorama. Ayer Wall Street Journal en su reporte logístico nos hablaba de que las empresas están incrementando su capacidad digital, bien lo mencionaba Jason previamente, para tener visibilidad de tiempo real para ayudar a sus clientes, para ayudarse ellos mismos obviamente a manejar sus inventarios, pero esto va mucho más allá de poder hacer un seguimiento a un envío, va bastante más allá, sino que poder anticipar lo que va a ocurrir, ¿no? Obviamente no tenemos una bola de cristal, aunque muchas empresas operan en ese modo, en el que no cuentan realmente con herramientas que le permiten poder interpretar un poco lo que está ocurriendo, y tenemos estos retos de cambios de mercado. Pues obviamente COVID es algo supremamente extraordinario, pero ya antes de COVID ya estábamos viendo muchos cambios en el mercado, producto de la evolución tecnológica, producto de los cambios en los patrones de consumo nuestros como consumidores. Entonces, muchas empresas, sobre todo las medianas y pequeñas, se iban quedando rezagadas en esta evolución comercial, por decirlo de manera. Entonces, volvemos al concepto de visibilidad. Y visibilidad es mucho más que poder saber el trayecto del punto A al punto B de un embarque. Bastante más que eso, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a entrar ya en la parte en la que en nuestra empresa se dedica a el análisis, ¿no? Entonces, estos desafíos que tenemos hoy, tenemos necesidades de productos nuevos o servicios que no podemos proporcionar, por supuesto que no tuvimos la preparación y la visibilidad para hacerlo. La gran mayoría de las empresas, proveedores, fabricantes y demás, tienen procedimientos que no son estandarizados, son manuales, o la información está contenida en diferentes sistemas que no se interconectan, es decir, como en silos, como llamamos, y la información, toda la información que recibimos es data histórica, en verdad. Tenemos que mirar hacia atrás para entonces interpretar de alguna manera lo que va a ocurrir en el futuro. Y si vemos lo que llamamos el end-to-end, la visibilidad de extremo a extremo, más o menos se mira de esta forma, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos incorporando tecnologías y análisis que nos van a permitir integrar o comenzar a integrar de alguna manera a cada uno de esos players en el sistema, ¿no? Entonces, primero vamos a verlo un poco gráfico, cómo funciona, ¿verdad? Las estructuras, la gente,
la tecnología va hacia cada uno de esos elementos en la cadena, y estos a su vez van generando información que se utiliza para funciones como la planificación de la demanda o la planificación de los inventarios, ¿verdad? La capacidad de manufactura, o qué es lo que vamos a vender, o cómo creemos que va a ser comportar un mercado. Sin embargo, al estar esta información en capas separadas, no estar interconectada, nos está generando una visibilidad parcial, una visibilidad que nos genera tiempos de tránsito aumentados, que es mucho más costoso servirlos, una serie de riesgos que no podemos ver, que no podemos interpretar por la capacidad o la poca capacidad de ver. Se duplican esfuerzos, ¿verdad? La contaminación que generamos es mucho mayor, puesto que se generan movimientos innecesarios. Por ende, la empresa es poco competitiva. Entonces, este es el esquema de la gran mayoría de las empresas que tienen algo de visibilidad, porque ni siquiera estamos hablando de las que no tienen nada. Y esta es una realidad que hemos encontrado en nuestro mercado. Entonces, a donde queremos llegar es a una visibilidad real, integrada, ¿verdad? En la que estos elementos como la gente, la estructura, la información, las mediciones de transporte pueden ir integrándose de manera proactiva a través de herramientas tecnológicas que nos permiten poder interoperar entre cada uno de estos elementos y a la vez entonces compartir información de manera recíproca, o digo, de alguna manera redundante entre los demás elementos. Entonces, no hacemos un tipo de planificación, sino que es una planificación integrada de todos los elementos posibles, y esto solo se logra a través de esa interconexión o intercomunicación básica, que al final sí nos da una visibilidad real de la que muchas empresas pregonan que tienen, pero el resultado es diferente. El resultado es que reducimos nuestro costo operacional, tenemos una mucha mayor flexibilidad porque podemos tomar decisiones mucho más rápido, mucho más eficientemente, con tiempos de tránsito mucho más agresivos que nos permiten llegar a nuestro cliente más rápido. Tenemos información que podemos utilizar de una manera más inteligente para tomar decisiones. Bajamos de forma importante los riesgos por la capacidad de tomar esas decisiones antes de que algo vaya a suceder, y obviamente causamos menos daño al medio ambiente. Hay muchas empresas, proveedores logísticos globales que ofrecen los servicios de integración. Sin embargo, hemos encontrado en la práctica que es muy difícil que una gran empresa, por ejemplo, que utiliza a diversos operadores logísticos en toda su cadena de valor, realmente pueda lograr que se integren. Entonces, por más que hemos intentado y por muchos años lo hemos visto, resulta muy difícil que se puedan comenzar a interconectar o a interoperar en caso de que hay empresas competidoras y demás. Entonces, muchas empresas van hacia allá pensando que van a resolver el problema, y al final no lo pueden resolver porque no existe esta real integración de los sistemas. Es muy parcial, y al final nos vamos al modelo anterior, que era la integración en silos. Entonces, la realidad es que la mayoría de las empresas todavía dependen de los correos electrónicos, de la información manual, de llamadas telefónicas, procesos muy manuales en las operaciones, y aquí es donde comienza el problema. Si estamos trabajando con información manual en las empresas o con tecnología muy básica que no se puede integrar, jamás vamos a poder digitalizarnos. Entonces, mencionaba Jason que digitalizarnos o digitalizarse es una de las vías para la subsistencia de las empresas, pero parece casi imposible digitalizarse. Es muy complicado para las empresas, no la entienden. Y el problema está en que comenzamos a mirar la digitalización ya en la parte de sistemas y plataformas y no entendemos lo que está abajo, que es la primera capa y es la más importante, que son justamente los procesos. Los procesos básicos de cada uno de esos componentes en la cadena, pues tienen que tener algún tipo de interacción, y para eso existen elementos o herramientas
que son los estándares. Los estándares que cada empresa debe funcionar, obviamente los que están acá, la gran mayoría son empresas multinacionales que utilizan ya los estándares globales de comercio, pero vale la pena recordar qué nos permite o qué nos facilitan los estándares, ¿verdad? Una vez que una empresa estandariza su data, utilizando los códigos apropiados por producto, por fabricación, de compartir información y demás, tiene la capacidad de generar esta visibilidad, porque puede identificar un producto o un proceso, puede capturarlo a través de una plataforma, puede compartirlo con otras plataformas y puede utilizar entonces esa información que nos da esa capacidad de interoperar e interconectarnos. Y para esto pues hay que tener temas, como decía, muy básicos como la calidad de los datos. Tenemos que trabajar con datos estándares. Muchas empresas no trabajan con datos estándares. Encontramos, por ejemplo, muchas fábricas en Oriente que no mandan data correcta de la información. Es muy difícil procesarlo e integrarlo a sistemas. Entonces hay que hacer un trabajo previo de mejorar la calidad de la información. Y una vez que tenemos esta calidad de información y una vez que todos los procesos en nuestra cadena de suministros tienen la capacidad de identificar, insisto, un producto, un proceso, de capturar esa información, de compartirlo y utilizarlo, vamos a ver entonces la primera capa de la interconexión, que es, como se lo presento acá, utilizando elementos, los básicos, digamos, que son el GLN, que es el Global Location Number, que nos da la información de dónde sale un producto, cuál es la información de ese fabricante, a dónde fue preparado ese producto. Luego está el código GTIN, el GTIN number, que es la identificación, la cédula del producto, ¿verdad? Y ahí vamos integrando cada uno de estos sistemas o estos estándares de información que hoy las grandes empresas, todos los grandes vendedores en línea están 100% metidos. De hecho, todos son parte de la junta directiva de GS1, por ejemplo, Amazon, Alibaba y demás, ¿verdad? ¿Y por qué? La razón es porque ellos toda la data que transfieren, toda la data que utilizan es data estandarizada, que les permite entonces ellos utilizarla utilizando los 4 componentes: identificar, capturar, compartir y utilizar. Y son expertos en utilizarla, como todos lo sabemos. Entonces, en esta cadena de suministro que les presento acá, muy simple, vemos cómo cada proceso tiene un estándar. Y lo interesante de esto es que el esquema aplica para diferentes cadenas de suministro, pero en la misma forma. Por ejemplo, acá vemos una cadena de suministro farmacéutica. Si ven, son casi que los mismos estándares, solo que aplican en diferentes procesos. Acá les presento perdón, se me fue aquí. Sí. Entonces, bueno, en esta base de comunicación de la cadena, ¿verdad? Donde estos elementos ya se pueden interconectar entre ellos, comenzamos entonces el proceso de ir a construir el proceso de visualización, ¿verdad? Comercialmente a esto le llamamos las torres de control. Las torres de control es una analogía de las torres que están en los aeropuertos, que nos permiten pues tener mayor visibilidad, aunque realmente casi todo es a través del sistema, ¿verdad? Entonces, si la base está conectada, proveedores, fabricantes, operadores logísticos, detallistas, clientes, transportistas y demás, ya están interconectados, están interoperando, comenzamos a construir a través de canales de información, a través de estándares de comunicación, cómo se puede comenzar a integrar esta data, ¿no? Utilizando medios digitales y medios de transferencia de datos. Esto, pues una vez ya esta integración se da, comenzamos a tener data en tiempo real, ¿verdad? Como les decía, mucho más allá de data solamente de transporte, sino ya información mucho más relevante que se puede integrar. Entonces, una vez que tenemos data en tiempo real, podemos construir esa anhelada visibilidad que está en los pronósticos, está en el manejo de órdenes, está en la administración apropiada de inventarios y la planificación de inventarios, y obviamente también la parte de los embarques, ¿verdad? Los despachos, tanto de recibo como de ida a nuestro cliente. Entonces, ya una vez que podemos contar con esto, construimos entonces el portal, ¿verdad? El portal que nos permite tener una visibilidad, ahora sí, end-to-end, porque estás integrando a todos los elementos. Esto es como la
el nirvana, ¿no? de las empresas, poder construir este tipo de información y poderla utilizar en sus negocios, y es lo que se llama pues la torre de control, la cual a través de estos elementos de aprendizaje de máquinas y analítica, N cantidad de informes y procesos, ¿verdad? Podemos tener esas alertas, esas notificaciones de lo que está ocurriendo, si tenemos una caída de producción, si tenemos una caída de demanda, si tenemos una situación en embarques, si tenemos un desastre natural. Es decir, podemos reaccionar proactivamente si algo pasó en algún punto de la cadena y tomar una decisión que pueda afectar positivamente nuestro negocio. Nuestra empresa, IPL Group, posee dos proveedores globales y norteamericanos en torres de control, y adicional tenemos también plataformas que nos permiten hacer análisis de datos e integrarlos. Es decir, y obviamente pues también el negocio, digamos que regular, que es la parte de administración de inventarios, órdenes y demás. Entonces, más allá de ofrecer un servicio básico, como decía el reporte de Wall Street Journal, estamos yendo mucho más allá, porque las empresas, la mayoría no tienen la capacidad, no tienen al personal, no tienen las herramientas, y cuando hacen las inversiones en estas herramientas, pues típicamente le van a dar prioridad a proyectos que son de inmediatos, y al final del camino postergan en la implementación de este tipo de modelos y afectando pasivamente sus resultados y haciendo daños tremendos a la organización. Entonces, en ese sentido, nosotros llegamos al mercado latinoamericano para incorporar estas nuevas herramientas y estas bases para integrar la información y la data pues, de los clientes. Entonces, un poquito, como les decía, pues usando estándares, aplicando los modelos, monitoreando, teniendo los portales, pues vamos a lograr esa famosa visibilidad. Que aquí les voy a mostrar dos rapiditas formas de verlo muy rápido. Por ejemplo, esta es un screenshot del sistema, de uno de los sistemas. Como se ve, por ejemplo, esta es una empresa que tiene plantas en Centroamérica, y cómo nos vamos viendo la información, cómo podemos buscar por PO, por proveedor, por fabricante, es decir, hay N cantidad de formatos o mezclas, ¿verdad? Y vamos a tener capacidad de determinar lo que está ocurriendo, vamos a ver en tiempo real. Esto es básicamente transportation, pero obviamente vamos hacia otras áreas también. Entonces, esta es una manera de verlo. Tenemos N cantidad de dashboards, como les decíamos arriba, de toda clase, de todo tipo, incluso los que generamos con las demás plataformas, ¿no? Esto es son una serie de plataformas integradas para poder dar esta información a nuestros clientes. Entonces, en este modelo, en esta división de nuestra empresa que le llamamos inteligencia de la cadena de suministro, Supply Chain Intelligence, los servicios que estamos brindando, pues básicamente son cómo ayudamos a estos participantes de la cadena a integrarse. Es increíble la cantidad de veces que nos encontramos con participantes que no tienen forma humana de conectarse, que no saben cómo hacerlo, que no entienden cómo hacerlo. Entonces, definitivamente que creemos que podemos brindar un apoyo estratégico para la toma de decisiones. Y si las empresas deciden hacerlo por su cuenta, deben tener claro que lo más importante es arrancar por los procesos básicos y la calidad de sus datos, ¿verdad? Así es que los beneficios pues, de implementar estas torres de control o estos sistemas de visibilidad end-to-end, pues, es tener una versión real de lo que ocurre. Típicamente, los que estamos en el negocio de logística, estamos acostumbrados a escuchar 5 versiones de una situación, ¿verdad? Cada uno de los proveedores o de los participantes de la situación nos va a dar su versión. Esto nos va a permitir tener aún mayor visibilidad. Vamos a tener mejoras importantes, como decíamos al principio, operativas, que al final son ahorros o son aumentos en nuestras ventas. Pues la anhelada visibilidad, poder integrar esos socios comerciales, como decía Jason,
Eso es clave porque puedes ir desde temas posiblemente básicos como economía circular hasta generación de nuevos negocios. Entonces es clave poder sincronizar a cada uno de los participantes en la cadena y definitivamente que tener una mayor agilidad y capacidad de resiliencia al momento de que tenemos un cambio importante en los patrones de consumo o en nuestro mercado o en lo que está sucediendo en nuestro entorno. Entonces, al final, si estudiamos lo que hacen las mejores empresas del mundo en cuanto a sus cadenas de distribución o sus cadenas de valor, todos tienen casi que las mismas características, y es que los datos los convierten en información, tienen visibilidad, tal vez no única, pero casi única, saben o entienden dónde hay restricciones, dónde van a haber cambios, pueden verlo anticipadamente y pueden manejar estas situaciones, pueden manejar estos problemas, obviamente contando con los socios correctos en la cadena que les permitan hacerlo. Van a tener la capacidad de automatizar procesos, por ende ser más eficientes y dedicar sus recursos a lo que realmente les genera valor dentro de la empresa, y pues tener una capacidad importante de análisis y en alguna manera esa bolita de cristal que les permite ver lo que va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, yo creo que con eso, obviamente este es un tema amplísimo, que tiene muchísimas componentes, y aquí nos tocaría estar varias horas para entrar a ver más detalles, pero he tratado de resumir un poco lo que estamos viendo, ni siquiera a nivel regional, sino a nivel global. Si queremos que nuestras empresas puedan cruzar la barrera esta o lo que está ocurriendo hoy, subsistir en un mundo nuevo que no solo es COVID, sino, como mencionaba, tenemos un consumidor diferente, tenemos un mercado diferente que nos trae grandes retos, y las empresas tienen que tener la capacidad de moverse. Y moverse hoy es casi que digitalizarse y poder manejar información. Así que sin más, ahí los dejo para las preguntas. Estamos a su disposición, nos pueden encontrar en nuestra página web, o nos pueden encontrar, siempre estamos en LinkedIn haciendo publicaciones sobre temas relevantes. Así que, Yanela, regreso contigo. Muchísimas gracias, Demo. Abrimos ahora el periodo a preguntas y respuestas a cargo de nuestros Vice Chairs, Luisa Castro y Jorge Barnett. Dianela, muchísimas gracias a los expositores. Aquí tenemos una pregunta que queríamos hacerle a Jason específicamente, y es que, Jason, nos mencionaste 10 recomendaciones o prácticas muy valiosas enfocadas a asegurar la continuidad operacional de nuestros proveedores. Entonces, nos gustaría que desde tu experiencia nos dijeras cuáles son las dos más relevantes que sí o sí deberían considerar las empresas miembro de AmCham en esta coyuntura. Bien, gracias, Luisa. Mira, yo creo que mi elección iría por dos que tienen que ver, una con información, ya la desarrollo a continuación, y la segunda con desarrollo de proveedores. El tema de información, también conectado con la presentación de Demóstenes, el contar con información hoy en día es más valioso que hace unos meses. El cambio es muy fuerte, y yo les contaba que incluso otras oficinas regionales de AmCham han tomado la iniciativa de generar encuestas de conocimiento con las empresas que hacen parte de las cadenas de valor para entender la situación. De ahí que si se puede invertir en primer lugar en obtener información de impactos del COVID, impactos de la situación actual al nivel de empresas, al nivel de los empleados, y también en tener información sobre qué propuestas de solución tienen los proveedores, tienen los distribuidores, tienen los empleados, uno va a sentirse mucho más robusto y navegando mucho más tranquilo en un ambiente que es bastante incierto. La segunda elección que yo realizaría de estas 10 opciones que les planteé
tiene que ver con una realidad dolorosa para varios negocios, y es las cadenas de valor globales están rotas, varias de ellas, no todas, pero varias sí están rotas. Es imposible seguir comprando donde antes se compraba, y eso los lleva a ustedes a una necesidad, a una estrategia, que es desarrollar proveedores locales. Nosotros en Planeta ODS nos hemos especializado en programas de desarrollo de proveedores y sabemos que eso no toma semanas, no toma días. Un programa de desarrollo de proveedores puede tomar perfectamente 6, 7 meses para mostrar resultados, pero es una inversión que muestra sus réditos rápidamente, porque se estructura de manera tal que se generan ganancias tempranas, y de esa manera se vuelven a generar los vínculos que están rotos dada esta crisis, inclusive logística, por supuesto social, que se está viviendo en este momento. Esas serán mis dos elecciones: programas de desarrollo de proveedores, que nosotros pues es la especialidad de la casa, y un tema de búsqueda de información que conecto, y en eso comparto la presentación de Demóstenes, totalmente una torre de control que le dé a usted una información para tomar decisiones estratégicas. Ok, muchas gracias, Jason. Buenos días a todos. Aquí Jorge Barnett, Vice Chair de Logística y Transporte. Una pregunta que va dirigida a Demóstenes, pero por supuesto Jason también puedes aportar. Mencionaste mucho la importancia de la visibilidad, las torres de control como un mecanismo para poder transmitir esa visibilidad. Y sí me gustaría, desde ese ángulo, quizá evaluar un poco el tema de cómo se puede implementar esta tecnología para medir riesgo, no solamente la organización, ¿no? Porque muchas de las cosas que estamos viviendo hoy es porque las empresas no miden adecuadamente los riesgos que los rodean, pero medir el riesgo en sus múltiples dimensiones para los otros stakeholders, ¿no? Como mencionaba Jason, tener información sobre tus proveedores, qué cosas les pueden afectar para poder apoyarlos. Y generalmente nuestra visibilidad se enfoca mucho en nuestra empresa y no le prestamos atención a los otros miembros de la cadena con la misma intensidad. Entonces, ¿de qué manera estas tecnologías habilitan el poder evaluar esos riesgos externos que pueden afectar a nuestros socios y poder tomar medidas de manera anticipada, más allá de nuestra propia organización y también a nuestros clientes y la comunidad? Demóstenes, tienes el micrófono en mute. Sí, perdón, disculpa. Gracias, Jorge. Sí, yo quería comentarte que para mí la parte tecnológica o la capa tecnológica es la última parte. Debemos arrancar por los procesos básicos, por la implementación de los sistemas de gestión, ¿no? En nuestra región contamos con sistemas de gestión como el sistema BAST, por ejemplo, que nos ayuda a gestionar nuestra operación, nuestro manejo de riesgos, pero también nos obliga a entender cuáles son los riesgos de nuestros proveedores, de nuestros socios de negocio. Entonces, una vez que tengamos implementado este tipo de sistemas de gestión o de procesos dentro de la organización que nos permiten tener esta información, luego de ahí podemos ir elevando la información al sistema. Pero creo que es lo mismo, ¿no? Una vez que ese socio de negocio esté integrado de alguna forma en la que compartamos los procesos, en la que los riesgos, entendamos cuáles son los riesgos que tiene esa empresa o ese socio de negocio, cómo puede afectar cualquier cosa que esa ejecución que ellos tengan a nuestro negocio, vamos a poder entonces comenzar a tener mayor visibilidad. Pero siempre la tecnología debe ser el último paso, porque cuando vamos ahí de primero, usualmente perdemos tiempo y no logramos. Ha sido mi experiencia y yo recomiendo mucho basarse o los soportes de todos estos nuevos elementos sean sistemas de gestión apropiados para cada uno de los partes del negocio o del tipo de negocio o empresa, ¿no? Muchas gracias, Demo. Okay. Bueno, muchísimas gracias. Siendo 5 minutos antes de la hora, nos queda decirles, bueno, algunas palabras de cierre. Excelentes presentaciones.
de parte del Comité de Transporte y Logística nos llevamos ciertas conclusiones, como lo fundamental que es la inversión en talento humano y la incorporación de tecnología para la planeación de una cadena de suministro integrada y el desarrollo de estándares que permitan generar trazabilidad y visibilidad para la integración de la calidad de la información y la data para la toma de decisiones. Nos quedamos con esta idea de nuestra parte y todas las recomendaciones dadas por el señor Ospina en cuanto a la mitigación de las medidas y recomendaciones que se deben llevar para sobrellevar los efectos del impacto del COVID en las operaciones. Nos queda de nuestra parte agradecer a los patrocinadores del Platinum Leadership Circle, las empresas 3M, Delta, KPMG, Citi, Ricardo Pérez, Panama Canal Railway, Atlas Bank, AES y Chevron. Y por nuestra parte es todo. Le cedemos la palabra a Oscar para algunas palabras de cierre. Bueno, Dianela, muchísimas gracias. Nuevamente a Jason y a Demóstenes, muchísimas gracias por sus valiosos aportes. De hecho, por cuenta de sus intervenciones desde el Comité de Sostenibilidad nos han quedado nuevamente de manifiesto que los proveedores son aliados estratégicos para optimizar los procesos de nuestra cadena de valor y que nos permitan de fondo pues, establecer modelos de negocio gana-gana a mediano y largo plazo. En esta coyuntura, precisamente, el fortalecimiento de los procesos, como lo decía Demóstenes, el establecimiento de canales de comunicación abiertos y bidireccionales, la adopción de estándares que no sacrifiquen la relación calidad-costo-eficiencia y las prácticas de valor compartido alineadas con los ODS, como lo señalaba Jason, nos permitirán hacer frente a esta nueva realidad bajo un enfoque, pues, ante todo sostenible. Nuevamente, en nombre de los comités de transporte, logística y de sostenibilidad, les agradecemos su presencia, a Jason, a Demóstenes por su tiempo y valiosos aportes. Y bueno, Dianela, no siendo más entonces, a todos los que nos han acompañado acá, agradecemos su presencia y les deseamos una excelente semana para todos. Gracias.